Hola, mi nombre es Dulce Rocío Torres Juárez. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Atlautla en la carrera de Ingeniería Civil del grupo 421 y hoy les voy a hablar un poquito sobre el teorema de Stokes y sobre el teorema de la divergencia, además de que daré un ejemplo de cada uno de estos. Ok, el teorema de Stokes. Para hacer el teorema de Stokes tenemos que tener una superficie en 3 dimensiones. En este caso es la mitad de una esfera. Y pues aquí va a tener una curva que puede estar orientada de forma positiva, que sería así, o de forma negativa, que sería de forma viceversa, obviamente. A esta curva le vamos a llamar C. Y aquí vamos a calcular una superficie que puede ser esto. O también puede ser cualquier punto aquí, ¿no? Entonces le vamos a llamar S. También aquí va a haber un vector normal en cualquier parte de la esfera, al cual le vamos a llamar N. La superficie tiene que estar parametrizada y pues esto sería básicamente que esto sea U y V, es decir que X está en función de U y de V, Y está en función de U de V y Z está en función de U y V. ¿Ok? Entonces, también la curva tiene que estar parametrizada con respecto a un solo parámetro, lo que quería decir que C, bueno, se va para acá, C, R, vamos a poner 1 para que no nos confundamos con esto, ¿ok? Entonces, es que X está en función de, por ejemplo, T, ¿no? Y está en función de T y Z está en función de T. ¿Ok? Entonces, el teorema de Stokes lo que nos dice es que podemos calcular de una integral en línea, que sería esta, sobre la curva C, sobre un campo vectorial y F, por el producto punto del diferencial de R. Y esto va a ser igual a, en lugar de calcular la integral en línea, podemos calcular la integral de superficie, que sí, de la superficie S, y se le aplicaría, y le aplicaríamos el rotacional a nuestro campo F, y esto se representaría así. Y pues acá va a estar la superficie, la rotacional a nuestro campo F por el producto punto de nuestro diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces hay que saber, o más bien recordar, que en este caso el campo vectorial F tiene componentes, campo vectorial F tiene componentes en P, en Q y en R.
y que cada una de estas componentes es una función en x y en y. Entonces esta tiene x y y, esta tiene x y y esta también tiene x y y. Entonces también se dice que dr, bueno, la derivada de r, es realmente, acá le vamos a poner el 1 porque estamos hablando de la curva, ok. La derivada de r es realmente r punto de t. Y sabemos que r punto es igual a la derivada de la componente x con respecto a t y a la derivada de la componente y con respecto a t, que se quedaría así. Y de igual forma la derivada de z con respecto a t. ¿Ok? Entonces, esta es la información que sabemos con respecto a la integral en línea. Que sería la integral por nuestro campo vectorial producto punto de la derivada de r. Ahora lo que sabemos de nuestra integral de superficie. Sabemos que el rotacional que es este, es el producto cruz entre el entre el vector nabla y el campo vectorial f, lo que nos daría algo así en I, en J y obviamente en K. Aquí va a estar la derivada parcial de x, la derivada parcial de y la derivada parcial de z. Y aquí nos quedaría P, Q y R. Lo que estábamos comentando aquí arribita. Entonces, la derivada de S, vamos a ver acá, la derivada de S es la derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz, con la derivada parcial de R con respecto a V de la parametrización de la superficie por nuestro diferencial de A. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a calcular estas integrales. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Ahora este es el primer ejemplo del teorema de Stokes. Lo primero que hay que hacer es graficar. Dice que calcula esta integral con este flujo y dice que se va a ser la intersección de esta de aquí, que ya sabemos que es un paraboloide, y pues para saber cómo se saca este paraboloide ya tendrías que saber
sí, o más o menos identificar. Y pues aquí sabemos que va a tener un radio de 3 y dice que intersecta con el plano XY. Eso significa que el plano XY es el piso, por lo tanto solamente va a ser la parte de arriba. Entonces el plano va a cortar el paraboloide en dos y entonces se dice que calcules el flujo a través de este contorno que gira, que es donde intersecta el plano con el paraboloide. Donde chocan es donde vas a calcular el flujo, que pues sería en este círculo de aquí. Entonces este círculo de aquí es lo mismo de la ecuación del paraboloide, solamente que con z0 porque pues no tiene altura. Pues es un círculo de radio 3, entonces esta sería su ecuación, y la del paraboloide pues sería esta, nada más que también la puedes encontrar de esta forma, pero pues esta, básicamente lo mismo, ¿no? Ya que quedó graficado, vamos a calcular el rotacional, nabla cruz F. Entonces vamos a poner nabla, que es la parcial de X, la parcial con respecto de Y y parcial con respecto de Z. Y ahora se pone la F, que es cada componente, que sería Z, 2X y Y. Y se hace cruzado, que se tapa el primero, y sería la parcial de Y con respecto de Y, es 1 menos la parcial de Z de 2X da 0. Todo esto en Y. Luego va a ser menos, y aquí va a ser esto con respecto de X va a ser 0, y este con respecto a Z va a ser 1. Esto en J. Y luego en K. Sí. Y luego va a ser esto con respecto de X va a ser 2, y esto con respecto de Y va a ser 0. Y pues esto va a quedar así. 1 menos con menos es más, 1 y 2. Este va a ser tu resultado. Y ya tenemos graficado, ya tenemos la rotacional. Ahora hay que sacar esta función z igual a g de x, que esto va a ser igual a ds, que es lo que teníamos en la primera fórmula. Ahorita lo voy a explicar bien. Esto significa que va a ser que vamos a sacar z, que va a ser una función que depende de x y de y, para poder sacar el flujo que va a través de este círculo. Entonces es muy sencillo. Vas a agarrar la ecuación de la figura tridimensional, que va a ser esta, y vas a despegar a z. Ya está despejada z en este caso, y lo que vas a hacer es que a z, que va a ser lo mismo que g, le vas a sacar la derivada parcial de x. Entonces aquí 0, de esto quedaría menos 2x, y de esto quedará 0. Y ahora le vas a sacar la parcial con respecto de y, lo que sería 0, 0 y menos 2y. Así. Y pues listo. Entonces la fórmula del teorema de rotación de Strauss es esto, que va a ser la de integral doble. Sí, de la de contorno vamos a pasar esto, que sería el rotacional de f, que sería esto, punto z, que va a ser la parcial de g con respecto de x, menos la parcial de g con respecto a y 1, por la derivada de a. Entonces ya calculamos que es la derivada de... Sí, la derivada respecto con... la derivada de z con respecto a x, y esto va a ser
así, pero menos con menos pues va a ser más, ¿no? Entonces pues va a quedar positivo, y pues de igual forma menos y menos va a ser positivo. Y ya con respecto a z, pues no lo derivamos y le ponemos un 1, y pues va a quedar algo así. Entonces sería la integral doble nabla cruz f dio 1,1,2 punto con respecto de lo que nos dio con respecto de x, va a ser menos 2, pero menos con menos pues es más. Entonces va a quedar 2x igual acá, menos con menos, va a ser 2y y 1. Ok. Y ya le ponemos el dA. Ahora lo que sigue es hacer el producto punto, que sería el primero por el primero más el segundo por el segundo más el tercero por el tercero, que pues acá va a ser la región más bien. Eh, 1 por 2x queda 2x más 1 por 2y queda 2y, y aquí quedaría 2 por 1, 2 dA. Entonces pues ya, sí, ya quedaría acá. Y pues esta integral es la que se va a integrar en sí, pero los límites se van a ver diferentes. Aquí puse el cambio de coordenadas, y esto se debe a que como tenemos un círculo, pues en un círculo se va a hacer, o más bien se van a utilizar las coordenadas polares para que sea muchísimo más fácil. Entonces vamos a hacer una otra hoja porque ya nos vamos a hacerlo. Así queda nuestra integral hace rato, y pues como 2 sería una constante básicamente, lo voy a sacar. Entonces va a quedar más sencillo así, ¿no? Y va a quedar 2 integral doble x más y más 1. Pero como en el dibujo vamos a integrar un círculo, se saca un cambio de coordenadas a polares. Y recuerden que siempre que sea un círculo o una circunferencia se va a cambiar a polares. Entonces pues aquí está. Cambiamos x por r coseno de teta, y por r coseno de, r seno de teta, y el dA o jacobiano por r de teta. Esto va a quedar así: 2 veces la integral de la región va a ser r coseno de teta y más r seno de teta más 1. Y ahora todo esto va a multiplicar a r de teta, porque sería el jacobiano. r de teta. Esto lo hicimos porque pues ya cambiamos de esta a polares, ¿ok? Entonces esta r va a multiplicar al primero, al segundo y al tercero, y pues va a quedar así: 2 veces la integral de r, va a quedar r por r cuadrada coseno de teta más r cuadrada seno de teta
más r, y ahora sí de r de teta. Y ahora sí vamos a cambiar, bueno, ya cambiamos de coordenadas polares, y ahora para saber de pues los límites de esto, pues va a ser ya más sencillo. Vemos otra vez la figura y vemos lo de r, que significa va a ser el radio, que el radio es de 3, entonces va a ir de 0 a 3, de 0 a 3, y como es un círculo completo aquí, recuerden que va a ser de 0 a 2pi. Si esto fuera un cuarto de círculo, o sea, hace nada más esta región, sería de 0 a pi medios, y pues así sucesivamente, pero en este caso queremos todo el círculo completo, entonces va a ser de 0 a 2pi. Y pues es lo que vamos a anotar acá. De 0 a 2pi. Porque pues el círculo completo, que pues es teta, que va a ser el giro del círculo. Y vamos a anotar, y entonces ahora integro con respecto de r, que me va a quedar 2, la integral de 0 a 2pi. Primero va a quedar r cúbica sobre 3 por el coseno de teta, más r cúbica sobre 3 seno de teta, más r cuadrada sobre 2. Y todo esto va a ser evaluado de 0 a 3. Y acá va a ser de teta. Y esto va a quedar 2 veces la integral de 0 a 2pi. Va a ser 3 por 3, 9 por 3, 27. Entre 3, 9. Sí, 27 entre 3, 9. 9. Va a ser 9 coseno de teta más 9 seno de teta, porque pues es igual. Y aquí va a quedar 9 medios. Sí. Y ya. A integrar con respecto de teta, que quedaría 2 veces la integral del coseno, que es el seno, 9 seno de teta, más, no, como la integral del seno es el menos coseno, que aquí sería pues un menos, ¿no? Sí, perdón, ahí va a ser mi error, menos 9 coseno de teta más 9 medios de teta, donde teta va a valer de 0 a 2pi. Y listo, entonces solamente vamos a sustituir 2 por seno de 2pi vale 0, y esto sería coseno de 2pi vale 1, y pasa a ser 1 por 9, 9, y sería más 9 medios por 2pi, así, y ya se cierra el paréntesis, y esto va a quedar ahora cuando vale 0, bueno, aquí sería menos, el seno 0 es 0 y el coseno 0 pues es 1, entonces quedaría menos cuando vale, pues acá 0,
este sería 1. Y 1 por 9, 9. Ajá. Y aquí cuando vale 0, pues sería 0. Quedaría menos 9. Y listo. Entonces se hace la resta aquí. Y sería 2 por 9. 9 por... Sí. 9 por 2, 18. Entonces quedaría entre 2. Quedaría 9 pi. Y sería menos 9. Entonces este 9 con este 9 se cancela y te quedaría 2 por 9 pi, lo que quedaría como 18 pi, que este sería el resultado final. Ahora vamos a ver el teorema de divergencia. Aquí, para saber que tienes que utilizar el teorema de divergencia, este teorema y no otros, te tienes que fijar que tu integral sea doble y de superficie cerrada, y que esté en 3 dimensiones el dibujo que tengas que dibujar, o que tenga los componentes I, J y K. En este caso, en un plano tridimensional te van a poner dibujar una figura, te van a dar una superficie cerrada que va a tener la figura. En este caso pues va a ser la tapa del cilindro, va a ser la tapa, y también tiene que generar un volumen que pues es el cilindro en sí. Entonces el chiste de esto, te van a pedir calcular un flujo a través de esta superficie cerrada de aire, de agua o de lo que sea, y este teorema dice que es más fácil calcular una integral triple que una integral doble. La integral doble es la de la superficie de la tapa, que la resolvimos ya con que se resuelve con el teorema de Stokes. Y la integral triple es la de el volumen del cilindro. Esto es muy sencillo, y ahora vamos a ver el ejemplo. Aquí este es el ejemplo y vamos a seguir estos pasos para que no nos perdamos. Entonces calculo la divergencia de F, que bueno, en este caso es A. Entonces sería A. Entonces agarramos lo que está en IJK, la derivada de esto con respecto a X, pues es 0. La derivada de esto con respecto a Y sería 0, y aquí daría 1. Más esto con respecto de Z sería 0, y esto va a ser 1. Entonces ahora vamos a graficar. Y luego dice aquí que para la superficie de volumen de este cuerpo, esto a simple vista sabemos que es un cilindro de radio 3, y pues con solamente ver la ecuación tendríamos que saber que es un cilindro de radio 3 y que va a crecer en Y, y pues esta va a ser su altura. Y pues de todas formas, para estar seguros, vamos a hacer esto. Vamos a tapar esto para despejar a Z. Z esto es igual a raíz de 9. Entonces pues acá tenemos, entonces pues ubicas el 3 acá. Ahora tapas la Z y te queda que X es igual a la raíz de 9, que sería igual
3 y pues lo ubicas aquí en tu plano. Y Y es con 8, pues se ubica acá, que sería su altura. Y siempre que te pongan estas condiciones, que es x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 0, sabemos que está en un primer octante. O sea que pues solamente va a estar acá, no va a haber hacia abajo, no va a haber ni para la izquierda ni hacia atrás. Entonces pues es muy sencillo. Vamos a dibujar el cilindro. Bueno, vamos a intentar más bien dibujar el cilindro. Algo así, con su altura en 8. Y pues ya, aquí está el cilindro, ¿no? Bueno, más o menos. Y luego en los límites de integración, aquí dice que va a ser de una doble a una triple. Entonces va a ser las 3 integrales. Y ahora vamos a poner esto que nos dio 1, que no se pone, y sería db, que sería de x, de y y de z. Y ya, ahora hay que ver los límites de integración. X va de punto a punto, que va de 0 a 3. Listo. Y va de superficie a superficie, o de cara a cara, que sería esta a este. Es decir, esta parte. Entonces va de 0 a 8. Y por último, z, que va de curva a curva, que en este caso va a ser de este punto hasta chocar con algo. Y sería algo así. Entonces va a ser de 0 a esta curva.